La inflación de enero fue la más baja en 4 años. La economía que ha tenido un dato de la inflación que fue incluso mejor de lo que esperaba el gobierno y se espera que eso impacte positivamente en cuestiones como el consumo y demás. Julieta, contanos, por favor. Sí, finalmente el mes de enero dio un 2,2%, es por debajo, digamos, un número por debajo de lo que estimaba el gobierno, que hablaba de un 2,3%, y dio, como decíamos, la inflación más baja de la gestión de Javier Milei. Hay que remontarse al 2020, en plena pandemia, para ver un número mensual tan bajo, 1,9% en julio de 2020. Allí vemos la interanual, que está en 84,5%, este número también por debajo del 100%, es decir, que hay que irse a 2022 para encontrar una inflación interanual tan baja. Y bueno, ahora todos los ojos están puestos en ver cuándo este número mensual perfora el 2%. Algunos dicen que podría ocurrir en abril de este año. Bueno, la idea es que la inflación siga desacelerándose para llegar a perforar el 2% para abril de este año. Luego, Bueno, a acá ver. vemos algo también muy llamativo entre los sectores, porque ayer el rubro de vestimenta, de prendas y zapatos dio deflación, menos 0,7%. Este dato, la verdad, es muy llamativo porque es un rubro que siempre venía subiendo años anteriores por encima incluso del promedio general. Así que bueno, hay que ver hasta cuándo nos tenemos que remontar para ver ¿Esperabas este número en un mes que habitualmente, estacionalmente, salta la Exactamente. inflación? Mira, nosotros el relevamiento de precios que hacemos en la consultora en CIT nos había dado 2%, que es lo que hacemos para la región de GBA y es lo que le dio al INDEC, o sea que en algún punto no nos sorprendió. Ahora, si yo me voy a principio de enero o me voy a fin de diciembre, pensamos que enero iba a ser más alto. Y sin embargo, a lo largo del mes de enero, a medida que íbamos recolectando los datos, íbamos viendo que la inflación iba bajando. Con lo cual, te diría, comparado contra diciembre, sí, sorprendió. Ya a fin de enero teníamos el número bastante cerrado. Mucha gente por ahí no lo siente todavía. El presidente siempre dice la inflación es el peor impuesto y por eso está firme queriendo bajarla. ¿Cuándo crees que los sectores por ahí más complicados pueden empezar a sentir este número? Yo creo que ya existe la percepción. Me parece que si uno va a hacer algún tipo de compra, hoy en día se encuentra con que los precios son bastante parecidos a lo que podían haber sido hace un tiempo atrás. Incluso se ve, digamos, en las encuestas de confianza del consumidor, por ejemplo, se ve una mejora muy importante que tiene que ver con que la inflación va bajando, con que el salario le va ganando a la inflación, y eso explica en todo caso lo que uno empieza a ver en distintas encuestas, que el gobierno mantiene una imagen positiva. Creo que refleja que la gente va viendo que efectivamente los precios se mueven más lentamente. La carne viene teniendo un comportamiento un tanto volátil en los últimos meses. Tuvo una suba bastante fuerte entre noviembre y diciembre, y en buena medida diciembre te dio 2,7 con bastante influencia de la carne. Allí la carne más o menos en promedio subió un 8%. Después en el arranque de enero, fin de diciembre, enero se moderó bastante y empezó a subir de vuelta en la segunda mitad de enero. Lo que estamos viendo, y especialmente la primera semana de febrero, lo que estamos viendo ahora en esta semana que está transcurriendo es que la carne está empezando a bajar. Entonces, me parece que va a haber un efecto, obviamente, que va a aparecer en el dato de febrero, pero creo que va a estar un poco más contenido si los precios siguen bajando. En los datos del IPC de enero tenés un aumento de cerca de 6% en restaurantes y hoteles, que es donde está capturando esa estacionalidad, que eso muy probablemente no esté en febrero. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que la inflación de febrero pueda ser más baja que la de enero. En la medida en que la inflación baja, aparece la posibilidad de esto, que es que bajen los precios por estacionalidad. O sea, es algo que forma parte del proceso de la baja de inflación. No descartaría, y esto hay que ir viendo en los próximos meses, que recordemos que en el mes de diciembre se bajó el impuesto país y que se abrió la importación para consumos bastante bajos, digamos, que pueda llegar a incluir la ropa. Entonces puede ser que esté habiendo en los próximos meses más bajas de la ropa por un fenómeno de mayor competencia. Claro. A hoy te diría que forma parte de un comportamiento habitual estacional. Si esto sigue pasando en los próximos meses, te diría que es algo más estructural de esta mayor apertura que puede haber en la economía. A este ritmo, ayer Caputo decía, se continúa en este proceso. ¿Cuándo crees que tendremos entonces inflación cero? Porque evidentemente va mucho más rápido de lo que pensaba el mismo gobierno. Sí, es difícil saberlo, pero digamos, yo creo que hay altas chances de que febrero pueda ser de 1 y pico la inflación, o sea, por debajo de 2. En marzo veremos, porque en marzo habitualmente con la parte estacional aparecen los colegios en escena, que generalmente te dan un poco más de inflación. Veremos cuánto aumentan los colegios de vuelta, porque estos picos estacionales ahora son más acotados porque la inflación es más baja. Pero si las cosas siguen así y si el gobierno vuelve a frenar el movimiento del dólar oficial, que este es un tema muy importante,
Tal vez en el segundo semestre tengamos una inflación de menos de 1%. Todavía es muy preliminar, sabemos que la Argentina es muy volátil, pero bueno, creo que en esto está habiendo un resultado muy interesante. ¿Cuál es la mecánica básica por la cual baja tanto la inflación? Mira, de corto plazo, si vos querés, y lo más inmediato que uno diría es, bueno, como el gobierno está controlando el dólar a partir del mes de febrero al 1% en vez de al 2% mensual, que es como lo viene haciendo desde diciembre del 23, es lógico que en un país como la Argentina, que para poner el precio de cualquier cosa, mira el dólar, la inflación se acerque al 1%. Obviamente que tenés desvíos porque hay servicios que aumentan más, porque el gobierno controla servicios públicos, pero eso en la Argentina es como la cosa más directa. Ahora, para controlar el tipo de cambio, pero no es el tipo de cambio per se, para controlar el tipo de cambio hace falta un movimiento monetario. Y para que ese movimiento monetario pueda mantenerse coherente con esa inflación del 1 y pico, el 2%, hace falta tener orden fiscal. O sea que en el fondo la clave es el orden fiscal. En la Argentina la historia te muestra, por lo que hemos sufrido de alta inflación, que para controlar la inflación tenés que de alguna forma desde el Banco Central controlar la evolución del tipo de cambio. En otros países, seguramente ustedes lo leerán en los diarios, vos vas a ver que ellos modifican o controlan la tasa de interés, ¿no? Que es lo más común hoy en día. Pero en la Argentina eso, yo diría que por el momento es un poco complejo. Entonces, el manejo del tipo de cambio se hace casi inevitable en la Argentina para manejar la inflación. Lo que pasa es que para que vos puedas hacer sostenible ese manejo del tipo de cambio, tenés que tener orden monetario y el orden monetario te requiere el orden fiscal. Desacelera notablemente la inflación y llegamos al dígito más bajo en 4 años. Aunque se preveía una baja, el número llegó a sorprender a los analistas. El plan económico del gobierno está funcionando y superando expectativas. Por ahora, se cree que este mes la inflación será aún más baja, y con los sueldos superando estos números, todo va viento en popa, al menos en referencia a lo planeado y planteado por el gobierno. Estamos logrando la estabilidad, que era una de las mayores preocupaciones de los argentinos, que estábamos cayendo por un abismo de incertidumbre. Ahora, gracias al Jabo, la economía no es una preocupación que nos siga pesando. Con estos resultados, estamos comenzando a sentirnos más tranquilos y nos dan más posibilidades de manejar nuestras finanzas.